El siguiente segmento tiene contenido o opinión. 6:30 de la mañana, gracias por la sintonía, gracias por la enorme participación, interacción y visualización que tenemos ahora mismo a través de nuestra transmisión de Facebook Live. No lo olviden, nos pueden escuchar también a través de nuestras frecuencias en Pichincha, Esmeraldas y Manabí, en Santo Domingo de los Áchilas. Abrazos, querida provincia, están allá pues sintonizándonos a través de Majestad Televisión y por cierto en el canal 3 de TVNet, y estamos en internet por www.radiomajestad.com. A ver, mucho para comentar, poco tiempo para hacerlo. Vamos a tratar de matizar justamente nuestra opinión. Y quiero trasladarles a ustedes, a través de este medio, lo que ayer escribía en mi cuenta Twitter. Las medidas son criticadas o aplaudidas dependiendo de quién las tome. Las medidas son criticadas o aplaudidas dependiendo de quién las tome. Para muestra, las restricciones dispuestas por el alcalde de Quito versus las restricciones ordenadas por el gobierno nacional para Guayaquil y para Guayas. Medidas similares, reacciones distintas. Más allá de eso, ambas decisiones, amigos y amigas, son necesarias, indispensables, irrebatibles, indiscutibles. Se cuestiona el momento, las formas, los efectos. En el fondo, la restricción total es indispensable si no queremos que nos pase lo de Italia, más cabeza fría y mayor sosiego. Planteé eso y lo planteo a través de estos micrófonos porque en un primer momento al alcalde de Quito casi que le vuelan la cabeza, y voy a hablar de modo muy coloquial. Casi le vuelan la cabeza al alcalde de Quito por haber osado disponer una restricción mucho más radical que aquella que había sido dispuesta por el gobierno ecuatoriano. Y yo decía ayer, ok, discutamos las formas. A mí también me pareció que fue apresurado en un primer momento. Porque claro, tuvimos a las 8 de la noche un anuncio presidencial y 2 horas después un anuncio del alcalde metropolitano que radicalizaba mucho más las medidas anunciadas por el presidente Lenín Moreno, e incluso modificaba el horario de inicio de las restricciones para el caso de Quito. Al final del día, bueno, el alcalde recibió una serie de críticas, una serie de cuestionamientos, incluso llamados de atención por parte de las autoridades del gobierno ecuatoriano, y digo, fueron llamados de atención lo que dijo el vicepresidente de la República, lo que dijo el secretario de gabinete Juan Sebastián Roldán, respecto a que hay que coordinar, y sí, si uno lo analiza con cabeza fría, probablemente al alcalde metropolitano le faltó aquello. No conozco, no estoy al tanto de los entretelones previos a el anuncio de aquella decisión por parte del alcalde metropolitano Jorge Yunda. Es evidente que esa decisión no fue consultada y no fue consensuada con el gobierno ecuatoriano. La tomó el alcalde, pero digo, se cuestiona la forma, se cuestiona el momento de la medida, pero vamos más allá de eso, vamos a la efectividad de la medida. Y hagamos la debida comparación con lo que está pasando en la provincia del Guayas y particularmente con la ciudad de Guayaquil. El último reporte de la Secretaría o de la Dirección del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, antes Secretaría. El último reporte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos da cuenta que en Guayas hay 128 casos y solo en Guayaquil hay 88. En Pichincha hay 12, los 12 concentrados en el Distrito Metropolitano de Quito. Creo que esas son cifras tangibles para hacer un balance más allá de cualquier comparación. Hay una comparación estadística, evidentemente, pero esto nos puede permitir hacer un balance sobre lo que está pasando en Guayas y sobre lo que ha pasado en Pichincha, sobre la manera como se tomaron decisiones en el caso de Quito y cómo tardaron en tomar decisiones en el caso de la ciudad de Guayaquil y de la provincia del Guayas. Aquí el alcalde, por ejemplo, recibió críticas de varios concejales que pretendieron asumir un papel protagónico que va más allá de aquello. Yo voy a ser parcialmente infidente con ustedes. En estos días hablé con una concejala, me reservo su nombre,
que con una actitud de absoluta prudencia y responsabilidad me decía, a ver, este no es un momento en el cual los concejales tenemos que salir a hablar o tenemos que salir a cuestionar determinadas decisiones, es un momento de unidad, es un momento en el cual hay que dejar que el alcalde tome las decisiones en el marco de sus competencias y nosotros apoyar. Y en todo caso guardar silencio. Y eso no es necesariamente lo que ha pasado en estas horas. Ha habido concejales que lamentablemente han pretendido tener una actitud protagónica, cuestionando incluso una decisión que creo yo nos pudo haber molestado a todos, pero era una decisión necesaria. Que generó confusión, por supuesto que generó confusión. Que a todos nos molestó, así fue. Que el sector productivo tuvo complicaciones, desde luego. Que hubo gente que estaba desesperada por ir al trabajo, así pasó. Pero vamos al fondo, y el fondo es que era una medida necesaria la adoptada por el alcalde metropolitano. No pasó lo mismo con la ciudad de Guayaquil. Ayer algunas personas, la típica, ¿no? A uno cuando comentan, escriben o le cuestionan o le insultan inclusive. Yo he señalado en varias ocasiones que a mí no me pueden discutir, yo trabajo en Quito, pero no me pueden discutir las lógicas de Guayaquil porque yo tengo lazos muy fuertes y muy estrechos con esa ciudad y voy recurrentemente a Guayaquil y además he vivido en Guayaquil. Y cuando hablo de Guayaquil, hablo con conocimiento de causa. Y el guayaquileño tiene unas lógicas totalmente distintas. Y así es. El guayaquileño se resiste muchas veces a respetar determinados códigos de la autoridad. O sea, hagamos un ejercicio de autocrítica. Sé que tengo audiencia, tenemos audiencia en Guayaquil, y las personas que seguramente nos están escuchando coincidirán conmigo en que es así. Yo recuerdo, para no irme tan lejos, cuando recién implementaron la metrovía en Guayaquil. Fue una resistencia bárbara al funcionamiento de la metrovía, porque el guayaquileño estaba acostumbrado al bus tradicional, al taxirruta y a la furgorruta. Era una resistencia impresionante, hasta que empezaron a utilizar la metrovía y terminaron acostumbrándose y entendiendo que era un sistema efectivo para el transporte de pasajeros. El guayaquileño es así, forma parte probablemente de su propia idiosincrasia. Ayer, por ejemplo, varios tuiteros, entre ellos el colega Andrés Reliche, compartía tomas, imágenes, videos que habían sido captados sobre los buses de la metrovía totalmente repletos de pasajeros, en momentos en los cuales se nos ha pedido el aislamiento. Hay una declaratoria del estado de excepción que lamentablemente no ha sido respetada por todos. En el caso de Guayaquil y de Guayas, las cosas han sido realmente complejas. No se lo ha manejado con la seriedad, no se lo ha tomado con la responsabilidad que amerita. No ha sido así. Y ayer se tuvo que tomar una decisión similar a la que se adoptó en Quito. Pero ayer no hubo la misma resistencia que sí se generó cuando Jorge Yunda adoptó una decisión. Por eso digo, las cosas se miden de acuerdo a quién las ejecuta o a quién las hace. Al final, Guayaquil adopta una decisión necesaria frente al incremento exponencial de los casos de COVID-19 en Guayaquil, fundamentalmente, y en el cantón San Borondón, colindante con la ciudad de Guayaquil. Menos casos se han detectado en Durán, en Daule, en El Empalme y en Milagro. Pero el foco se concentra en Guayaquil y en San Borondón. Se ha tomado la decisión de ampliar el toque de queda. Empezó ayer a las 4 de la tarde. La ministra de Gobierno anunció ayer que hubo cierta flexibilidad porque, claro, la medida fue tomada de un momento a otro. No todos tuvieron conocimiento, no había mucho tiempo. Ayer incluso vi videos de gente que salía, trabajadores de supermercados que salían al final de la jornada y que no tenían cómo regresar a sus hogares, que no es un tema menor. Pero se ha anunciado que para hoy ya no habrá la flexibilidad de ayer y es lo correcto. Esas decisiones, por ejemplo, hay que apoyarlas. Y quitar la política de lado, dejar la política de lado, la política barata, la política de la revancha, la política del cuestionamiento. Esas decisiones hay que apoyarlas. Pero claro, hay una primera decisión que es la del toque de queda. Y después, lo del aeropuerto, que reflejó además
un enorme desconocimiento, no solamente por parte de las autoridades de la Municipalidad de Guayaquil, sino por mucha gente que no entiende determinadas lógicas. Los aviones internacionales, señores, llegan vacíos al Ecuador y voy a explicar cómo funciona. A partir de la emergencia sanitaria primero y después de la declaratoria del estado de excepción, se tomó una decisión radical que era el cierre de fronteras. Se establecieron plazos para el ingreso de aeronaves con pasajeros al Ecuador, restricciones iniciales para el ingreso de los extranjeros y luego de los ecuatorianos y extranjeros residentes en el país. Cumplidos esos plazos, se cerraron las fronteras. Pero se cierran las fronteras para entrar. Es decir, los extranjeros no pueden ingresar al Ecuador. Los ecuatorianos en otro país no pueden ingresar al Ecuador en este momento. Pero no se restringe la salida hacia el exterior. Si alguien quiere salir del Ecuador, puede hacerlo. Para que puedan salir vía aérea, tienen que ingresar aviones. Y hay protocolos establecidos por las aerolíneas y por los aeropuertos a nivel internacional. Y hablando del caso del Ecuador, aquí en el Ecuador se han establecido protocolos para que ingresen aviones vacíos con la tripulación. Cumplan esos protocolos dentro del aeropuerto. La tripulación no salga del aeropuerto, ingresen los pasajeros y abandonen esas aeronaves el territorio ecuatoriano. Así funciona y así ha estado funcionando en Quito. Ayer en Guayaquil impidieron que aterrice un avión que iba vacío, no era un avión que estaba trasladando pasajeros. ¿Y saben qué? Aquí, por ejemplo, sí ubico yo una responsabilidad directa por parte de la Embajada de Ecuador en España, que inicialmente había posteado un anuncio en el sentido de que iban a venir 3 vuelos de Iberia desde España trayendo los últimos pasajeros. Ayer, mañana y el sábado. Eso había anunciado la cuenta oficial de Twitter de la Embajada de Ecuador en España, que luego rectificó y señaló que los vuelos venían vacíos. Pero ya el daño estaba hecho. Ya mucha gente creyó que esos aviones traían pasajeros. Y ayer se provocó un caos. Yo digo, los ciudadanos comunes y corrientes, el ciudadano de a pie muchas veces no piensa con cabeza fría, pero la autoridad está obligada a pensar con cabeza fría. Y ayer ocurrió un hecho totalmente inédito para la República. Bloquearon una pista de uno de los 2 principales aeropuertos del país para impedir el aterrizaje de una nave que iba a llegar al Ecuador y que iba a llevar pasajeros hacia el exterior, cosa que no ha pasado con Quito. Seguramente habrá gente que discrepe con este comentario y es legítimo que lo hagan. Yo lo matizo en función de que hay que explicar a los ciudadanos cómo están funcionando las cosas y decirles que lo que pasó el día de ayer inclusive nos ha puesto de modo negativo en la órbita internacional. Supe ayer que a nivel europeo ha habido protestas no oficiales respecto a lo que pasó en la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Se impidió el aterrizaje de una nave. Lo que pasó ayer en Guayaquil solamente lo vi en la película Pasajero 57. Con eso les digo todo. O en Fuerza Delta con Chuck Norris. No he visto, aquí en el Ecuador no he visto algo parecido. El colega periodista Esteban Ávila escribía ayer que esto solamente se había visto en Siria durante la guerra de los 6 días. O sea, démonos cuenta de la magnitud de lo que pasó el día de ayer. Lo de ayer no fue un chiste, lo de ayer fue un exceso. Fue una decisión claramente apresurada por parte de la autoridad municipal de Guayaquil y que le puede acarrear dificultades legales. Quito la política a un lado. Hablo del tema legal. Le puede acarrear dificultades legales. Y claro, la comparación termina siendo odiosa, queridos amigos y amigas. Odiosa pero necesaria. ¿Qué hubiese pasado si lo que pasó ayer en la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo ocurría acá en Tababela? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si quienes dictaron esa orden fueron o el alcalde Yunda o la prefecta Pavón? ¿Y saben por qué hago esa pregunta? Y mucha gente se lo hace y se lo hizo ayer en las redes sociales. Porque la gente sentimos, me incluyo, que la justicia aquí es selectiva, que las cosas no se miden con la misma vara, que desde nuestros respectivos espacios, de todos,
ciudadanos, políticos, justicia, medios de comunicación, institucionalidad, gobierno, etcétera, todos. Las cosas se analizan dependiendo de quién las hace o de quién las dice. No se mide a la gente con la misma vara. Sí estoy de acuerdo con alguien que escribió en estas horas de que no es el momento de hablar de una destitución de la alcaldesa. Yo estoy de acuerdo con eso. No, no es el momento. No es el momento. Dejemos que pase esta crisis y ya con cabeza fría analicemos. Pero lo que pasó ayer es una cosa de locos. Y ayer Guayaquil y Guayas nos dio demostraciones de cosas pero tremendas. Empezando porque un canal de televisión hace un reportaje de la protesta de los propietarios de los burdeles porque no les dejan trabajar. Por Dios, estamos en una crisis sanitaria y resulta que los propietarios de los burdeles están hablando de su situación económica y el hecho de que no les dejan trabajar y que les permitan trabajar. La ampliación del toque de queda y el tema de la pista. Lo que ha pasado en Guayaquil, de locos, decía yo.